es una peluquería, cualquier tipo de negocio. Vas a poder adaptar estos conocimientos a la realidad. Y si es que trabajas para una empresa, pues obviamente vas a poder mejorar los reportes o la gestión que realices en el día a día. ¿Correcto? Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es conocer un poco la estructura. ¿Dónde se encuentran las herramientas? ¿Dónde está cada función, cada icono y para qué sirve? Una de ellas, por ejemplo, es la barra de herramientas de acceso rápido. Como lo hemos venido mencionando, la idea es que nosotros tengamos configurado nuestro Excel de manera que podamos ser lo más rápido posible a la hora de trabajar y automatizar. Obviamente, automatizar es la finalidad de utilizar esta herramienta. Entonces, en la parte superior, como pueden ver en la imagen, ustedes van a poder personalizar, así como en su celular ponen los iconos que más utilizan en la parte principal del celular, de igual manera lo van a poder hacer aquí. Y eso van a ustedes de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente ven esta flechita que está aquí, yo le voy a dar ahí un clic y se va a desplegar una subventana, indicándome qué opciones deseo realizar. Para ello vamos a ver un ejemplo. Entonces acá yo tengo mi plantilla de Excel. Lo que les mencionaba está en la parte de acá arriba. ¿Correcto? Ven ahí, cuando me posiciono la flecha sale un texto. Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces normalmente cuando nosotros guardamos o queremos abrir un documento nuevo, tenemos que irnos a archivo, buscar nuevo o abrir para abrir un documento. O bueno, los que ya tienen mayor conocimiento por ahí que pueden presionar una combinación de teclas para que se haga eso automático. Pero con esta opción de barras de acceso rápido, yo lo que puedo hacer es darle un clic, por ejemplo, presionar nuevo, y acá como ven apareció un icono. Entonces si yo quiero abrir un nuevo Excel, lo único que tengo que hacer es abrirlo desde aquí. ¿Correcto? De igual manera con el abrir. Entonces yo ya no tengo que irme a ningún lado porque acá voy a tener mi barra de accesos directos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque por ejemplo, yo no solamente voy a poder utilizar estas herramientas que son más básicas, ¿no? Yo puedo darle, por ejemplo, aquí la opción de más comandos y elegir entre todas las funciones que tiene Excel. Entonces, como ejercicio acá lo que he puesto es, vamos a seleccionar 3 comandos nuevos y 2 predeterminados, ¿no? Para lo que es predeterminados ya vimos que el abrir y el nuevo están simplemente aquí. Entonces simplemente pongo estos dos y ya están de forma automática. Y ahora si quiero personalizar no sé, tú a lo mejor usas más algún icono en específico, alguna función utilizas bastante, simplemente vienes a esta pestañita, le das un clic y vas a más comandos. En más comandos te van a aparecer todos. Acá como puedes ver, te salen los comandos más utilizados. Eso te sale, digamos, por defecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Simplemente le damos la opción de acuerdo a lo que necesitemos, ¿no? Si queremos, por ejemplo, de la pestaña de dibujo, podemos seleccionar algún comando que queramos en específico. Igualmente de vista, o a lo mejor de lo que es pestaña de texto, de lo que yo requiera. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a poner todos los comandos. Está cargando. Y voy a buscar, por ejemplo, a ver cuál es el que uso yo. Por ejemplo, el administrador de nombres, que es lo que hemos estado viendo hace unos días, para ponerle nombre a las tablas. Creo que eso lo voy a poner porque vamos a utilizar ahora. Ya se añadió acá en el administrador de nombres. Solamente le doy a agregar y pasa. Vamos a aceptar. Y ahora ven cómo aparece aquí. Entonces, por ejemplo, si yo hago una tabla, vamos a hacer una tabla 2020, el año 2020, ventas 1000, 2000, 3000. Entonces, por ejemplo, yo esto lo convierto en tabla, ¿correcto?
Entonces simplemente ya no tengo que ir a la pestaña a buscar nombres, simplemente aquí voy a darle clic directo y acá ya le doy la personalización que yo deseo. ¿Correcto? Ahora vamos a hacer otro ejercicio con más comandos. La ruta, como ven, es la pestañita, más comandos, y acá ponemos todos los comandos. Esperamos que cargue un momento y buscamos, ¿no? Otra opción que, por ejemplo, ya que acá les he puesto para poner 3, vamos a buscar a ver insertar tabla e insertar imagen, que también es lo que se usa bastante. Vamos hasta ahí, está en orden alfabético. Por ejemplo, acá podemos poner insertar celdas, insertar lo que nosotros querramos en realidad, ¿no? Acá yo solamente voy a buscar lo que es la opción de, ya para no estar buscando, vamos a poner insertar función nada más, porque es para un ejemplo. Entonces, de esta manera yo voy a poder personalizar como yo quiera. Pero, por ejemplo, yo ya no quiero utilizar esto, simplemente quiero cambiar, solamente le doy la opción clic derecho en el icono que yo desee, clic derecho, y me sale, ¿no? Eliminar de la barra de herramienta de acceso rápido. No lo quiero. ¿Esto cuál es? Abrir. Puedo darle el clic derecho o simplemente darle en la pestañita y quitarle el check. Ahora, como les decía, ¿no? Dentro de toda la ventana del Excel, yo voy a tener diferentes tipos de opciones. La barra de opciones es lo que vemos en la parte de la cabecera, ¿no? Ahí tenemos archivo, inicio, insertar, disposición de página, datos, etc. Entonces, por ejemplo, en la parte de archivo, nosotros vamos a poder ver todas las configuraciones de protección, de historial, compartir, guardar. Hay una diferencia entre guardar y guardar como y exportar. Entonces, justo les había puesto acá. Cuando uno exporta, puede exportar su trabajo como PDF o XPS. XPS es otro formato de lectura, no es muy usado, pero bueno, igual se los pongo para que sepan, ya que cuando ustedes hagan este ejercicio, se van a dar con la sorpresa de que están esas dos opciones. Ahora, por ejemplo, vamos a ir primero a lo que es archivo. Como les decía, ¿no? En archivo también tiene la opción nuevo y abrir. Ya no sería necesario tener que venir a archivo a hacer eso porque ya vimos cómo se configura de manera directa en la parte superior del Excel. En la parte de información, lo que nosotros vamos a ver es toda la información de nuestra configuración de Excel. Y por ejemplo, opciones como proteger el libro o el historial de versiones. Por ejemplo, si nosotros queremos darle en proteger libro, vamos a poder ponerle una contraseña al libro. Como indica Excel, hay que tomar mucho cuidado porque si nos olvidamos la contraseña, podríamos perder la documentación. Entonces es mejor que si van a poner una clave de protección a su documento, pues que sea una clave pues que no vayan a olvidarse o anótenla en un lugar para que no vayan a perder su información. En este caso, la función de guardar como, pues obviamente va a hacer que si tú ya tienes guardado el documento, puedas guardarlo en otro lugar o con otro nombre. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, compartir mi Excel, pero no quiero mandar la información del Excel, solo quiero mandarlo como un informe, ahí es donde voy a utilizar la opción de exportar. En exportar es lo que les decía. Yo voy a poder exportar este documento como PDF o como XPS. Entonces, cuando yo le doy a crear documento, lo que va a hacer es, le va a poner la extensión PDF. ¿Cómo se va a ver al final? Bueno, le doy publicar y esa publicación, digamos, lo va a guardar con esa extensión. Entonces, eso se va a ver como un informe. ¿Cómo puedo configurar yo mi Excel? Si es que voy a utilizar reportes, es, por ejemplo, le puedo configurar para que se vea bien en el PDF, yendo a la opción imprimir. Aunque no vaya a imprimir,
cuando yo le doy la opción de imprimir, me va a salir estas líneas punteadas que están aquí, entre la columna H e I. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la hoja va a estar hasta este punto. Entonces, lo que yo trabaje debería estar en esta primera parte y luego esta sería la segunda hoja. Como pueden ver aquí, cuando hice la publicación, ¿cómo lo hice? Repito, voy aquí, compartir, exportar, perdón, y crear documento. Entonces va a crear este documento Excel, lo va a exportar a PDF y se va a ver de esta manera. Entonces, como ven, si bien la línea punteada corta hasta este punto, no es que la hoja va a quedar pegada ahí, ¿no? Simplemente vas a darle un espacio por default para que mantenga unos laterales y superior, derecho y a los costados. Entonces, como pueden ver, me ha exportado en PDF como si fuera un trabajo que hubiese hecho yo en Word. Entonces yo puedo hacer mis trabajos, mis informes, todo lo puedo hacer en el Excel y exportarlo así de esa manera. ¿Correcto? Ahora, en la parte de inicio, vamos a encontrar las opciones básicamente de, como dice aquí, en la parte de inicio vamos a ver todo lo que es la apariencia. Entonces tú aquí vas a poder darle el formato y el diseño a todo el trabajo que tú realices. ¿Cómo así? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a abrir una nueva pestaña. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos, vamos a copiar todo esto como una tabla normal. Lo vamos a pegar. Digamos que la información tú la tienes así, te la mandaron así o simplemente la estás construyendo de esta manera. Pero, por ejemplo, ves que está todo muy pálido. Entonces quieres darle un orden para poder diferenciar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago en la parte de inicio? Puedo cambiarle el tipo de letra. Porque, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, de la universidad, hay que cumplir ciertas indicaciones. Entonces, en la universidad a veces los trabajos te piden que las letras tengan todos tipo Arial, tamaño 11. Correcto. Entonces, yo desde acá configuro. ¿Para qué? Para que cuando yo copie esta tabla o lo guarde ya en mi Word, a donde voy a presentar, tenga el tamaño adecuado. Otra cosa que veo es que, por ejemplo, los títulos no están alineados y los textos, por ejemplo, están pegados y no se nota bien. Lo que puedo hacer es, en medio de la B y la C hay una línea, le doy doble clic y se va a adaptar al tamaño de la columna. Igualmente acá. Entonces, por ejemplo, yo veo que aquí todo esto no está debidamente acomodado, entonces yo le puedo dar centrado a la izquierda o a la derecha. En este caso, como todo lo que es texto, yo lo voy a poner a la izquierda, a excepción de los números, que normalmente siempre los coloco yo al lado derecho. ¿Correcto? Es, digamos, una forma como se trabajan los documentos de investigación. Pero a esto le está faltando más porque no tiene un formato. Yo le puedo dar un formato, por ejemplo, en la parte de bordes, yo puedo ponerle que tenga simplemente dándole clic a este icono, todos los bordes, me va a seleccionar que toda la tabla tenga bordes. La primera parte le quiero poner en negrita para que esté más oscuro, o con cursiva y con subtítulo. Y aparte de ello, en la parte de abajo yo voy a poder escoger si quiero darle, por ejemplo, un color específico. Y también a la letra puedo darle un color específico. Puedo darle, por ejemplo, este color. Entonces, de esta manera, en la parte de inicio yo voy a poder personalizar. Algo que tienen que tener cuidado, que si bien es una ayuda para acomodar los documentos, es esta parte de aquí, la de alineación. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos algunos documentos de Excel y no cuadra, por ejemplo, digamos que queremos añadir acá, estos son ISO. Entonces yo quiero a estos dos ponerle un título que los combine los dos, ISO. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Le doy, selecciono las dos celdas, me posiciono aquí y dice combinar y centrar. Entonces, al presionarlo,
Lo que está haciendo es que esta celda, que eran dos, se convierte en una. Entonces, como ven, pero ¿qué pasa? Si yo selecciono, por ejemplo, para insertar una fila, una columna, a veces tienes que tener cuidado porque cuando hay celdas que están de esta manera, pues puedan tener problemas. ¿Sí? Lo que yo normalmente hago para evitar eso es que tengo un truquito, y es que cuando quiero hacer lo que les estoy mostrando, por ejemplo, vamos a hacer de todo esto. ¿Sí? Vamos a poner ahí, vamos a asumir que son gastos totales. Entonces, para no hacer el ejercicio de combinar celdas, que se ve bonito, yo lo que hago es selecciono todo lo que quisiera combinar y me voy a alineación. Entonces, en alineación yo le digo que me ajuste el texto y que lo centre en la selección. ¿Qué es lo que le estoy diciendo ahorita a Excel? Que quiero que el texto esté ajustado en todo este rango de celdas que hemos seleccionado, hemos sombreado, de manera que cuando le doy a aceptar, se ve igual que cuando estaba centrado, que estaba con la opción de combinar. Pero si se dan cuenta, yo puedo posicionarme encima de cada celda sin necesidad de que estén combinadas. Entonces, esto me ayuda a mí bastante, me ha ayudado bastante cuando hago trabajos de tablas muy grandes. No soy particular fanático del combinar celdas, porque me complica a veces algunas cosas. Entonces, este truquito les puede ayudar bastante. ¿Correcto? Y también acá algo que me ayuda bastante también cuando trabajo es que, por ejemplo, a veces tenemos, digamos que estás haciendo el planeamiento estratégico de tu empresa. Entonces, por ejemplo, te dijeron que hagas tu FODA. Tú mismo estás haciendo tu FODA. Entonces, pones textos, por ejemplo, en tu FODA y son grandes. Son bastante grandes. Digamos, para no estar escribiendo tanto, vamos a copiar esto nada más. Entonces, digamos que tu FODA es de este tamaño. ¿Qué hago? Se va a ver desordenado si tengo mucha información en una celda, en otra menos. Entonces, lo que tengo que hacer es, de igual manera, en esta parte, yo puedo darle, por ejemplo, acá, a este botón que dice alinear en el medio, ¿correcto? Y acá, por ejemplo, también puedo darle que se acomode la celda. Este botón de acá es de ajustar texto. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el espacio que tenga la columna, va a poder adaptar el texto. Esto es cuando hacemos, por ejemplo, a veces, si bien es cierto que cuando vamos a meter bastante párrafos, es mejor hacerlo en Word, pero cuando hacemos matrices o algún tipo de análisis, se utiliza en este caso el Excel. Entonces, para que no se descuadre, yo utilizo la función ajustar texto. Profesor, ¿y qué pasa si quiero, porque bueno, ahí lo he ajustado a esta columna, pero igual no me gusta? Entonces simplemente yo puedo agrandar la columna un poco más y como ven se queda con los espacios vacíos tanto arriba como abajo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente me voy acá y le doy doble clic en la esquinita cuando me aparece esta especie de cruz que ven por acá y me va a hacer el ajuste. Entonces, ahí yo le puedo dar alineación a la izquierda, a la derecha, al medio o hacia arriba, ¿no? Estas de acá, estas alineaciones son para la parte superior y estas alineaciones son general. También le puedo dar una sangría para personalizarlo y hacerlo más ejecutivo, ¿no? Recuerda que Excel, si bien es una herramienta de cálculo, ahora me permite hacer muchas más funciones. Entonces, esto de acá en realidad es importante porque la presentación de tu trabajo, la imagen, la forma como lo presentas también es importante al momento de hacer un informe. Aunque no lo presentes, es por un tema de orden, ¿no? Es por un tema de orden. Vamos a ver acá. Entonces, ya vimos cuáles son los puntos importantes que encontramos en archivo, ya encontramos las opciones importantes que vemos en inicio. En insertar hay una función que es muy importante y que le hemos venido viendo ya en estas clases. Y es muy importante, digo, porque en realidad debemos acostumbrarnos a utilizarla. Y es la función de insertar.
¿Por qué, profesor? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? A ver si es que han podido asistir a las anteriores clases. ¿Cuál es la diferencia entre esta pestaña, que es tabla, y esta pestaña, que es filtro? ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Ven alguna diferencia? Aparentemente son los mismos datos, profesor. El color. El color, profesor. Posiblemente el color. La diferencia es que aquí lo que hemos hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando yo me pongo en la pestaña de insertar, esta parte no se ve coloreada. ¿Qué quiere decir? Que acá se ha insertado una tabla. ¿Y para qué es eso, profesor? Porque recuerden que la tabla, cuando insertamos tabla, ya le damos una característica especial a todo el rango, a diferencia de esto. Acá están los datos. Imagínate que a ti te dan los datos o ya estás construyendo, ¿no? Estás construyendo tus datos, has ordenado tus ventas de NERF, todo lo has pasado a tu Excel. Excelente. Pero a esto hay que darle una forma, como vimos en esta parte de aquí. Entonces, lo que puedes hacer acá es darle el mismo orden, lo que hemos visto hace un momento, darle la forma, la negrita, el color, etcétera. Y cómo, por ejemplo, inserto un filtro? ¿Qué es un filtro? Ahorita la vas a ver. Control Shift más L. Presiono Control Shift y la letra L. Y si vieron, me aparecieron unas flechitas. Profesor, y si me voy al comando, no hay problema. Vamos a datos. Y aquí está la opción filtro. Aunque me estoy salteando, lo estoy haciendo porque quiero explicarles un poco lo que es, estamos en la función de insertar tabla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta pestaña, acá sí me sale en color, como para apretar el botón donde dice la tabla, y aquí no. Y es porque cuando ya hemos hecho la inserción de la tabla, esta tabla ya se ha vuelto dinámica. Entonces, no dinámica, perdón, se ha vuelto digamos que se ha vuelto una tabla inteligente. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá producto 19, producto 20, perdón, ¿ven? La tabla crece automáticamente, se actualiza. En cambio, en, en este rango de datos que tengo acá, si yo pongo producto 20, no pasa nada. Solamente son datos que están ahí. Si bien el filtro va a ayudar, que ahorita lo vamos a ver, es mejor que nos acostumbremos a utilizar la función de insertar tabla. Y no solo eso, si no pudieron estar en las clases anteriores, para que puedan darle un nombre a su tabla, para que cuando puedan trabajar ya no tengan que estar seleccionando las tablas, simplemente llamando a los nombres de rango. Profesor, no entiendo eso. Eso lo vimos en las clases pasadas. Recuerden que está en datos, perdón, en fórmulas. Y, por ejemplo, crear desde la selección o administrar nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, esto de acá ya tiene nombre. Entonces, simplemente yo donde veo los nombres en la parte de aquí. Aquí, por ejemplo, le doy clic en tabla 2, me sale que esta es la tabla 2. Aquí no. Entonces, ¿cuál es la función que nos va a permitir el filtro? En filtro vamos a poder trabajar nuestros datos. Y esta es tu base de datos. Entonces, esta base de datos tú ya la vas a poder ordenar. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá para ordenar desde la A hasta la Z, o de la Z a la A. Por ejemplo, eso puedo hacerlo en datos como este, que está en texto. Bueno, en este caso no se va a notar mucho porque están prácticamente en orden, pero eso se va a ver acá. Acá lo podemos ver mejor. Entonces, por ejemplo, acá vamos a quitar la selección. Acá, por ejemplo, tenemos todo desordenado. Entonces, tengo toda mi data, no sé, por clientes o productos. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Le doy clic y le doy ordenar de A a Z y automáticamente todos los datos los va a ordenar. Es más, un ejercicio que también pueden hacer es, si tienen información pues, que les dan a veces, les pueden dar mal todo en desorden, ustedes pueden simplemente con el filtro
insertan el filtro y automáticamente hacen el orden. Y si lo quiero al revés, también lo puedo hacer. Ordenar de Z a A, ya lo tengo. ¿Y las demás columnas, profesor, también se van a acomodar? Sí, no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, ahorita está en Zimbabue y la República de Zimbabue y sus símbolos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo lo voy a ordenar ahora de la A a la Z y está, por ejemplo, en orden alfabético de la A a la Z y acá también está, ¿no? Afganistán, Albania, Alemania, etc. Todos los datos van a estar en función a lo que tú ordenes. Si lo hago, por ejemplo, por ingresos, quiero ver acá los ingresos de mayor a menor. Quiero ver qué productos de mi negocio o de lo que estoy trabajando tienen mayor, han sido los mayores, ¿no? Entonces, de mayor a menor, acá tengo esto, ¿no? Por ejemplo, acá me sale que los demás datos se acomodan en función a esto. Entonces, yo puedo con esto personalizar mi tabla de acuerdo a mi necesidad. ¿Correcto? ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque, por ejemplo, en la próxima clase vamos a ver tablas dinámicas. Entonces, todas estas funciones que estamos viendo aquí, que parecen, profe, pero es muy básico, posiblemente, pero nos va a ayudar bastante porque vamos a poder trabajar las tablas dinámicas y también los diseños y la configuración de todo eso. Entonces, en los filtros, nosotros vamos a poder utilizarlos de apoyo para nuestro trabajo, ¿correcto? Ya saben, la diferencia entre una tabla, cuando hemos insertado la tabla, y en un rango de datos. Si yo quiero insertarle el filtro, puedo hacerlo simplemente con Control Shift más L y lo presiono y lo vuelvo a presionar para que desaparezca. ¿Correcto? Entonces aquí también lo mismo. Ahora, la pestaña vista, igual recuerden, porque a veces me hacen la consulta, es que la Cámara Peruana de Comercio siempre en las publicaciones de los webinars en vivo, ellos ahí ponen el material. Y si por ahí falta algo, ustedes pueden coordinar, hacer la consulta por la misma página. Entonces, acá lo que le hemos puesto igual es en el PowerPoint todos los pasos para que sepan en qué parte está, ¿no? Para que sea una ayuda y no tengan que estar, pues, o sea, aparte que se pueden apoyar con el video porque recuerden que queda grabado, pueden tener la ayuda con el PowerPoint. Entonces, en la pestaña insertar ya vimos qué es lo que podemos hacer con la pestaña insertar. Y en la pestaña, por ejemplo, ahorita vamos a llegar a división de textos, que es lo bueno. Entonces, en la pestaña de vista vamos a poder también configurar si tenemos más de un Excel. Por ejemplo, eso me pasa mucho. Digamos que tengo acá otro Excel. Vamos a abrir este Excel. Tenemos otro Excel X. Entonces, en la pestaña vista, yo puedo, por ejemplo, hacer configuraciones de mis ventanas. Por ejemplo, puedo cambiar de ventana y automáticamente paso a la otra sin necesidad de estar bajando y haciendo algún cambio, ¿no? Otra cosa que es también interesante aquí es que, por ejemplo, yo puedo inmovilizar los paneles para que se vea, por ejemplo, cuando hago inmovilizar y bajo, ya voy a poder fijar un dato específico en la parte de arriba. Eso es cuando estamos trabajando, por ejemplo, datos como estos que son grandes. Entonces, para que no se borre el título, yo puedo utilizar esa opción de inmovilizar paneles. Correcto, en este caso no quiero inmovilizar los paneles. Entonces simplemente le digo, presiono nuevamente. Otra cosa acá que también podemos ver es, por ejemplo, que acá podemos organizar, si queremos ver, organizar las ventanas. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Vamos a organizar nuestro libro? No, vamos a organizar todas las pestañas de todos los libros de Excel que tengamos. Por ejemplo, si yo le doy organizar ventanas en mosaico para hacer comparación de datos, yo voy a poder trabajar en un Excel aquí y poder corroborarlo con el otro. Vamos a ver acá. De igual manera puedo hacerlo, por ejemplo, en organizar todo. Lo quiero de forma horizontal. Y me va a configurar ambos Excel de manera que me va a hacer, digamos, más fácil el trabajo.
Esa es una opción, ¿no? Porque a veces ha pasado que cuando quiero trabajar otro Excel, simplemente tengo que estar abriendo el Excel y cerrando, y por ejemplo estirando así, acomodándolo, ¿no? Entonces con esa opción ya no tengo que hacer eso, simplemente se genera automáticamente. Otra cosa que también es importante cuando hacen sus informes o sus trabajos en el Excel, es que por ejemplo cuando copiamos imágenes, y esta función la tienen también en PowerPoint, cuando copiamos imágenes, por ejemplo podemos tener datos que no queremos que vayan en la imagen. Entonces, ¿cómo lo cortamos, profesor? Por ejemplo, acá queremos borrar las referencias de la imagen. ¿Cómo borramos las referencias de la imagen? Simplemente cuando tú te posicionas, mira, salgo de la imagen, le doy a la imagen y aparece esto, formato de la imagen. Mira cómo voy a salir de la imagen y va a desaparecer. Entonces, cuando yo le doy a formato de la imagen, acá me aparece todas las funciones que yo tengo con la imagen. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero es recortarla. ¿Ven cómo me salen esas señales? Entonces, simplemente acá yo le bajo aquí y listo. Entonces se ve más profesional, se ve más ordenado, porque a veces vas a encontrar imágenes con muchos datos pues que no tienen que ir en el documento. Entonces digamos que es una manera de limpiar, porque la idea, como les decía, es que podamos hacer un informe y este sea limpio. Entonces no solamente eso, porque también podemos asignarle un borde a la imagen y este borde puede tener un grosor. Entonces puede ser los colores corporativos de tu empresa, los colores de la empresa donde trabajas, qué sé yo. Podemos darle también la opción de un tipo de contorno. Nosotros podemos jugar con los datos como si fuéramos diseñadores. Excel ahora tiene tantas funciones que nos permite hasta rediseñar las cosas. ¿Correcto? Ahora, aparte del formato imagen, por ejemplo, yo también puedo hacer lo mismo que hago en el Word, enviar a traer adelante, enviar atrás, el panel de selección, darle transparencia, si quiero darle un efecto distinto, porque a veces puedo querer poner la imagen así, por ejemplo, y el texto encima, ¿no? Por ejemplo, esto, ponerle un texto encima u otra cosa, pues voy a poder hacerlo. Entonces, digamos que estas opciones son pues para darle el acabado a tu trabajo, ¿correcto? Acá, por ejemplo, vamos a hacer un juego. Acá también en la pestaña de formato de imagen, dejé como tarea, tienes una foto bonita de perfil y la quieres poner más bonita. Entonces, esto mira hasta para tu currículum o para cualquier cosa que quieras hacer, ¿no? Tienes tu imagen, tienes tu foto, tu selfie. Vamos a formato imagen y esta, te aseguro que no se la sabía. Le damos en recortar como hemos visto hace un momento, pero no recortar normal, le damos a recortar en la flechita. Entonces en la flechita me va a salir recortar o recortar a forma. ¿Qué quiere decir? Que a esto yo le voy a poder dar un corte en forma de un círculo o de una forma en específica, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo voy a cortar en forma de un círculo. Entonces, simplemente tengo un corte perfecto. Pero tengo la opción de elegir en realidad la que yo desee, ¿no? Ustedes, y es más, en el mismo Excel que están trabajando sus cálculos y todo, ustedes van a poder personalizar imágenes para hacerlo. O sea, pueden, por ejemplo, tener un logo encuadrado y ustedes acá le dan la forma circular para ponerlo en su página de Facebook o incluso en su Excel como si fuera el logo de su empresa sin tener que tener conocimientos de diseño. Así como tenemos, por ejemplo, el logo de Camex, ustedes pueden hacer su logo en un circulito, en un círculo, como se ve en la página en el fanpage, ¿no? En el Facebook. Entonces, acá también en el Excel estamos dejando todos los pasos para que ustedes puedan recordar cómo se hace. Esto ya lo hemos visto.
Y ahora sí pongan atención porque esta parte también es bastante, bastante complicada, a veces se confunden. ¿Qué pasa cuando mis datos me vienen en desorden? A veces, aunque no crean, los datos nos brindan datos en documentos de texto. Entonces, cuando nosotros lo pegamos, si tú le das acá, es como que estuviera todo escrito de corrido. ¿Cómo hacemos ahí, profesor? Eso ya lo hemos visto en otra clase, en la opción de autocompletar, lo vamos a recordar ahora. Por ejemplo, dato 1. Vamos a poner acá 528, 50, 32. Otra vez. Dato 1. 5285. ¿Ven cuando? ¿Qué es lo que he hecho yo? Yo lo que he hecho es poner el primer dato y luego cuando estoy poniendo el segundo, automáticamente me sale el autocompletar. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que Excel está reconociendo a esta primera línea de comando, de esta primera línea de datos, y lo está autocompletando. Entonces yo ya no tengo que digitar nada, simplemente todo se ha hecho, todo. Eso ya lo vimos en una de las primeras clases. Entonces, vamos a hacer el ejercicio ahora, el ejercicio nuevo. ¿Qué pasa si yo tengo la información así y yo quiero poner en ejemplo mis fórmulas de texto? Fórmulas de división de texto. Entonces, por ejemplo, una de las fórmulas que estamos usando aquí es la función izquierda. ¿Qué es lo que va a hacer la función izquierda? Vamos a hacer el ejemplo acá. Igual, isc, escribo isc y automáticamente me aparece izquierda. Selecciono el texto, ¿sí? Y luego me dice número de caracteres. Entonces yo le digo, a ver, 2, 4, 5, 6, 7 caracteres hay. 5, 3, 7, 7, 1, 28. 7 caracteres. Enter y me extrae todos los datos. Eso estaría bien. Pero ¿qué pasa si luego me dan datos y estos datos, algunos tienen 7, algunos tienen 8, algunos tienen 9? Me complicaría. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? En la fórmula, yo lo que he hecho es combinado dos fórmulas. La función izquierda y encontrar. Entonces, por ejemplo, cuando utilicen combinación de fórmulas, lo que yo les recomiendo es que hagan primero la fórmula principal. Entonces, ahorita lo que hemos querido hacer es encontrar los datos de los primeros datos de la izquierda, correcto. Entonces, eso no hay problema. ¿Cuál es la parte manual que hemos ingresado? Es el 7. Entonces, yo tengo que ver que ese 7 sea automático. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para que ese 7 sea automático? Utilizar otra función. Por ejemplo, ¿qué función use aquí? El encontrar. Entonces, ¿qué voy a hacer con el encontrar? Igual, encontrar. Encontrar va a buscar un valor que yo le voy a indicar. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? El texto buscado. Recuerda que cuando vamos a buscar texto o usar una fórmula con texto, ponemos comillas. Buscar el guión. Entonces, yo quiero que busque el guión porque ahí es donde termina el dato, todos los datos, ¿correcto? Y le digo, ¿dónde vas a buscarlo? En este lugar de aquí. Entonces le doy Enter y me sale 8. Correcto, profesor, pero acá dice 7, acá yo le puse 7 para que cuadre. Claro, porque acá yo estoy buscando el guión, porque estoy guiando, estoy agarrándome de un punto como referencia. Entonces el guión es el que está después de mi número. Entonces como está después, es, digamos, el número 8. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo no quiero el guión, quiero uno antes. Entonces, le doy -1 y tengo 7. Entonces, ¿qué es lo que hago con esta fórmula? Y esto con cualquier fórmula que van a utilizar así combinada, hacen esto. Ese 7 lo borro y pego mi fórmula. Enter. Y me jaló automáticamente el dato. Y si yo le pongo aquí, por ejemplo, 999, ¿vieron? Automáticamente me está jalando los datos, sea que aumenten o achiquen. Entonces, cuando yo voy a copiar mi fórmula a todos los datos, así tengan 10, 5, 3, venga, acá tiene menos.
igualito los va a jalar. Entonces, este ejercicio deben hacerlo de manera que siempre, como les digo, comiencen con la fórmula principal, en este caso la izquierda, y luego buscan la manera de automatizar la otra. Vamos a hacer el ejercicio con la segunda, que es más difícil, porque tenemos que buscar el dato que está en el medio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Wow, profesor, esa fórmula está bien maleada. Ya esa la dejamos para el último, entonces vamos con la del lado derecho, que está más fácil. Entonces, acá lo que he hecho es, por ejemplo, de igual manera estoy pidiéndole extraer el dato. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es igual extraer el dato, este dato, el 8. ¿Por qué? Porque acá lo que estoy queriendo hacer, acá es la misma fórmula. Acá la fórmula lo que estoy haciendo es restando. Como pueden ver, estoy restando dos fórmulas. Porque le estoy diciendo al Excel, quiero que me des por el lado derecho los datos del total. Cuando damos la función largo, ¿sí? Cuando vamos a dar la función largo, nosotros lo que le estamos diciendo a Excel es que me dé el valor total de todos los valores que están aquí. Entonces acá me dice que acá hay 23 datos. ¿Correcto? Y en el segundo guión está en el 8. Entonces si yo resto 23 menos 8, me da 15. ¿Qué quiere decir este 15? Este 15 es, vamos a sumar, ¿ya? Vamos a sumarlo manualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, acá me está diciendo este 15 que hasta este punto me está considerando, por ejemplo, el valor. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando tenga que hacer funciones de este tipo? Voy a ir buscando combinaciones, como en este caso es el 23, el 8, el 15, para encontrar solución. Entonces, acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Como ven, largo para saber que tenemos 23 valores. En esta parte, por ejemplo, hemos dicho encontrar. Vamos a hacerlo, la fórmula vamos a hacerla por partes para que puedan entenderlo. Acá. 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 Ahí está. Acá, por ejemplo, vamos a borrar. Acá vamos a dejar solamente largo. Que es lo que les enseñé hace un momento. Acá vamos a dejar el encontrar, más 2. Y acá vamos a ver el extrae. Acá en extrae le estoy diciendo que extraiga de esta fórmula, ¿sí? Estoy diciendo extrae de esta fórmula todos los datos menos el encontrar más 2. ¿Y eso qué quiere decir? Que 23 menos 10 es 13. Entonces acá yo le estoy diciendo que llegue al punto donde estamos, donde está el guión. ¿Correcto? Entonces yo con esta combinación de fórmulas estoy jugando con los datos para alcanzar, digamos, el segundo guión o claro, el segundo guión en este caso, para que desde ahí cuente en adelante. ¿No? Por ejemplo acá, para que entiendan. Entonces, acá le estoy diciendo, extráeme de este texto todos los datos, ¿sí? Pero quiero que de toda la cantidad de valores, que son los 23, le restes desde el guión. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar ahí? La diferencia para alcanzar el otro punto. Esa sería, digamos, la forma como podrían extraer datos de una data así. Por eso se ve complicado. Sí, posiblemente no van a utilizar esta fórmula, pero ¿por qué se las explico? Porque ustedes, esto les va a ayudar a que entiendan cómo combinar fórmulas. Son complejas, pero les va a ayudar a combinar fórmulas. Y acá es lo mismo.
O sea, lo que hacemos acá es simplemente utilizar los valores para restar o sumar, de manera que nos va a ayudar en la operación. Y al final les dejé el método que creo que les va a encantar porque es más práctico. Entonces, estos datos de aquí los vamos a transformar de forma súper rápida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos todos los datos, vamos a darle la opción en la pestaña datos, texto en columnas, y acá dice delimitados. Entonces, ¿qué quiere decir delimitados? Que le voy a decir que todos los datos están separados por algo. Entonces acá le voy a decir que están separados, por ejemplo, no por un punto y coma ni nada, sino está por un guión. Entonces cuando le pongo el guión me separa todos los datos. Le doy finalizar y listo. Ya me los separó todos. Profesor, eso hubiese hecho desde el inicio. Sí, lo que pasa es que la idea es que puedan aprender también las fórmulas de texto, porque son importantes. Entonces, ya saben que si quieren practicar con estos ejercicios, pueden consultar ahí con coordinación, pero que ellos siempre colocan todos los datos en la misma página de Facebook, donde se está realizando esta grabación en vivo. Y aparte de esta forma, de esta segunda forma que hemos visto para separar los datos, vamos a utilizar ahora la versión Pro. ¿Y cómo es esa? De igual manera, en la parte de datos, vamos a ir a obtener datos. Acá pongan atención porque esto les va a ayudar para lo que viene la clase de tablas dinámicas. La hemos dividido en dos partes. Va a ser una parte este miércoles y el sábado a las mismas horas, 10 de la noche. Entonces, acá le doy a obtener datos desde un archivo. Y en este caso es porque lo tenemos en un texto. Imagínense, lo tenemos en texto, que es, digamos, como no deberíamos tenerlo, pero a veces se exporta la información de esta manera. Entonces le damos a importar, va a cargar y se va a armar de esta manera. Profesor, eso nunca lo he visto. No te asustes, que es súper fácil. De ahí solo le damos transformar datos y se va a abrir el editor de Power Query. Power Query es una herramienta para hacer inteligencia de negocios, ayuda bastante y también se utiliza mucho para hacer lo que es Power BI y otras herramientas. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es, creo que esto les va a gustar más todavía, voy a la opción dividir columna por delimitador, igual como vimos hace un momento, automáticamente está reconociendo el delimitador, el guión, y le doy a aceptar. Y ya me separó todo. Pero, si no se han percatado, digamos, los títulos no los ha considerado como parte como título. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto sí es súper difícil. Van a la parte de aquí y le dan usar la primera fila como encabezado y listo. ¿Ven qué difícil es? Entonces, si bien es cierto la parte de fórmulas es bastante más complicado, es bueno que las practiquen porque esas fórmulas, la combinación de fórmulas sí se utiliza bastante. Entonces les puede servir para desarrollar todo lo que son las combinaciones de fórmulas, ¿no? Justo me estuvieron haciendo unas consultas de cómo unir fórmula con fórmula, como lo que hemos hecho ahora, y en realidad es bueno que hagan este tipo de ejercicios, ¿no? Al final tienen estas dos opciones que les he dado al último, que creo que les va a servir bastante, y luego simplemente le dan encerrar y cargar, y automáticamente, como ven acá, se ha creado una tabla. Y aquí está ya todo en formato de tabla. Se ha creado una tabla, se ha creado como pestaña, todo se ha creado de forma automática. Entonces, digamos que esa es la manera correcta de tratar tu data, de convertir la tabla y en este caso de organizarla. ¿Correcto? Entonces, eso sería todo por hoy. Vamos a ver si tienen alguna consulta.
Vamos a ver acá, permítanme. En el chat de Zoom tienen alguna consulta. Todo igual está para la guía en el PowerPoint. Acá, bueno, acá habían estado escribiendo en el chat. La diferencia está en que aparece diseño de tabla y aparece tabulación en tabla. Claro, o sea, la diferencia va a ser que si bien son similares, la función de insertar tabla me va a dar más beneficios, ¿no? Como es lo que hemos estado viendo, como el rango de datos, y que eso nos va a servir bastante para la clase del miércoles, que es las tablas dinámicas. Si tienen alguna consulta, pueden registrarlo o colocarlo ahora en cualquiera de los dos, en Zoom o en Facebook. Si no, con eso estaríamos terminando. Ya saben que toda la información está grabada. Ustedes pueden acceder a la grabación y verla las veces que sea. Estamos los lunes, miércoles y los sábados a las 10 de la noche. Y en este caso, esta sería, digamos, el final de la primera unidad. La segunda unidad empieza el miércoles con tablas dinámicas. ¿Sí? Entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Carlos, Justin, Luz, Esther, las personas que están también acá en Zoom, Yadira, Diego, buenas noches. Que tengan muy buenas noches. Eso sería todo por hoy.